Todo empezó, como muchas grandes peleas, por dinero. Específicamente, dinero del gobierno. A principios de junio de 2025, el mundo político estaba alborotado por un nuevo proyecto de ley de gastos republicano. Esta no era cualquier ley. Era una pieza legislativa masiva que prometía añadir la friolera de $2.4 billones al déficit nacional durante la próxima década. Para Elon Musk, el problema no era solo el precio, era dónde iba y no iba el dinero. Él vio el proyecto de ley como un ataque directo al futuro de la energía limpia, un futuro en el que había apostado toda su empresa, Tesla. El proyecto de ley estaba a punto de eliminar por completo el popular crédito fiscal de $7.500 para vehículos eléctricos para fines de año, un incentivo clave que ayudó a convencer a muchos estadounidenses a comprar un Tesla. Lo que realmente pareció molestar a Musk fue la hipocresía de todo. Mientras el gobierno planeaba quitar la zanahoria financiera para comprar un coche eléctrico, mantenía los jugosos subsidios para la vieja guardia, las industrias del petróleo y el gas. Para Musk, esto no era solo una mala política, era una traición. Anteriormente había puesto su peso y una considerable donación de $250 millones detrás de la campaña de Donald Trump, creyendo que una administración republicana significaría menos regulación y un ambiente de negocios amigable. Incluso sirvió en un consejo de eficiencia gubernamental, pero este proyecto de ley se sintió como una bofetada, un movimiento que iba en contra de todo lo que él defendía y por lo que trabajaba. Esto no fue solo un desacuerdo silencioso a puerta cerrada. Musk decidió hacerlo público, y no se anduvo con rodeos. Calificó la ley propuesta como una abominación repugnante, una frase que no deja mucho lugar a la interpretación. Argumentó que no se puede hablar de responsabilidad fiscal mientras se acumulan billones en deuda y se apoyan los combustibles fósiles. Su crítica pública fue un desafío directo al presidente y a su partido, señalando que la alguna vez cómoda relación estaba oficialmente en la cuerda floja. Fue un movimiento audaz, convirtiendo un debate político en un enfrentamiento muy personal y muy público. La tensión se había estado acumulando durante un tiempo, pero este fue el punto de ruptura. Antes de esto, Trump incluso había utilizado la Casa Blanca como sala de exposiciones para Tesla. Un movimiento éticamente cuestionable que, sin embargo, mostraba lo cercanos que parecían ser los dos hombres. Los inversores inicialmente habían aplaudido la alianza, haciendo que las acciones de Tesla se dispararan con la esperanza de un futuro con pocas regulaciones. Pero la decisión de Musk de criticar públicamente el proyecto de ley estrella del presidente destrozó esa ilusión. Ya no era solo un director ejecutivo, era un oponente político, y eso cambió todo el juego para Tesla, sus inversores y su lugar en Washington. Una vez que Musk marcó su límite, no tardó mucho en que Donald Trump respondiera. Y como todos saben, Trump no es sutil. Fue directamente a su megáfono favorito, Truth Social, para desahogar sus quejas. Expresó su profunda decepción con Musk diciendo: «He ayudado mucho a Elon. Esto no era solo un amigo herido hablando. Era una amenaza apenas velada. El mensaje era claro: yo te puse en el mapa y puedo quitarte de él». Luego hizo explícitas sus intenciones, amenazando con terminar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon, un movimiento que afectaría no solo a Tesla, sino también a la otra gran empresa de Musk, SpaceX, que depende en gran medida de las asociaciones gubernamentales. Musk, un maestro de su propio dominio de redes sociales, X, respondió casi de inmediato. Anunció que renunciaba al Consejo de Eficiencia Gubernamental de Trump, una declaración pública de que estaba cortando oficialmente los lazos. Continuó su ataque al proyecto de ley de gastos, tuiteando que llevar a Estados Unidos a la bancarrota no está bien, y señalando que el proyecto de ley fue aprobado en la oscuridad de la noche sin su revisión. Fue una maniobra clásica de Musk, posicionarse como la voz de la razón y la transparencia contra un gobierno sombrío e irresponsable. El campo de batalla digital estaba listo, y millones de seguidores observaban cómo dos de las figuras más poderosas e impredecibles del mundo se enfrentaban. El ida y vuelta fue implacable y profundamente personal. Fue menos un debate político y más una pelea de patio de escuela entre dos multimillonarios.
Trump les dijo a los reporteros que ni siquiera estaba pensando en Elon, un movimiento de poder clásico para desestimar la importancia de su oponente, antes de agregar que Musk tiene un problema. Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca filtraron a la prensa que el presidente no estaba interesado en hablar con Musk, cerrando efectivamente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. La naturaleza pública de esta disputa no tenía precedentes. No fue solo un desacuerdo político, fue un drama en toda regla que se desarrolló en 280 caracteres o menos para que todo el mundo lo viera. Esta guerra de palabras tuvo un efecto escalofriante inmediato. Cada tuit y cada declaración pública enviaron ondas de choque a través de los medios y el mercado. Ya no se trataba solo de créditos fiscales. Se trataba de lealtad, poder y ego. Musk apostaba a que su influencia pública y su visión para el futuro podrían resistir el poder de la presidencia. Trump, por otro lado, apostaba a que podía usar a Musk como ejemplo, demostrando que nadie, por rico o innovador que fuera, podía cruzarlo sin enfrentar graves consecuencias. La lucha estaba en marcha, y las apuestas no podrían haber sido más altas. Cuando el polvo de la tormenta inicial de Twitter y Truth Social comenzó a asentarse, Wall Street echó un vistazo a su alrededor y sufrió un ataque de pánico en toda regla. El jueves 5 de junio de 2025, las acciones de Tesla no solo cayeron, se desplomaron. Las acciones de la compañía cayeron más de un 14%, su peor caída en un solo día en la historia. En una sola sesión de negociación, la asombrosa cantidad de $152 mil millones en valor de mercado se desvaneció en el aire. Para Musk, personalmente, significó ver su propia fortuna reducirse en $34 mil millones en un día. Fue una reacción brutal y visceral del mercado, una señal clara de que los inversores estaban aterrorizados por esta disputa pública. Lo interesante es que los analistas dijeron que el pánico no se debía realmente al crédito fiscal de $7.500. Si bien perder el subsidio no era una gran noticia, Tesla era una compañía lo suficientemente grande como para probablemente capear esa tormenta. El verdadero miedo era algo mucho más grande e impredecible: la ira de Donald Trump. Los inversores de repente tuvieron visiones de una administración hostil trabajando activamente contra Tesla. Les preocupaba un futuro en el que los reguladores de repente encontraran problemas con todo, desde los permisos de fábrica hasta el lanzamiento de los muy esperados robotaxis de Tesla. El conflicto creó una nube de incertidumbre que los inversores odian absolutamente. No era un riesgo calculable, era una vendetta política. Este miedo se vio agravado por el hecho de que Musk parecía estar alienando a todos a la vez. Al iniciar una pelea con un presidente republicano, estaba arriesgando el apoyo de un partido político importante, pero su comportamiento cada vez más errático y polarizador en las redes sociales durante los últimos años ya había empañado su reputación entre muchos en la izquierda. Los estrategas políticos advirtieron que Musk estaba jugando un juego peligroso, uno que podría llevar a un colapso total en la percepción de la marca Tesla. Un automóvil que alguna vez fue un símbolo de valores progresistas y con visión de futuro, ahora estaba envuelto en una desordenada pelea política, lo que lo hacía tóxico para los compradores potenciales de ambos lados del espectro. Las consecuencias mostraron cuánto valor de Tesla estaba ligado a los caprichos y relaciones de su director ejecutivo. Durante años, la personalidad grandiosa de Musk fue un gran activo, impulsando la publicidad y atrayendo a una legión de inversores. Pero ahora, se había convertido en el mayor pasivo de la compañía. La volatilidad de las acciones ya no se trataba solo de los números de producción o la nueva tecnología. Estaba directamente relacionada con las disputas políticas de su líder. Los accionistas se vieron obligados a observar cómo sus inversiones eran rehenes de una batalla de egos, una situación que los dejó sintiéndose impotentes y profundamente preocupados por la estabilidad y el liderazgo de la compañía. Inmediatamente después de la caída del mercado de valores, hubo un leve suspiro de alivio. Al día siguiente, un informe de empleos positivo ayudó a levantar todo el mercado, y las acciones de Tesla recuperaron alrededor del 5% de sus pérdidas. Pero esta pequeña recuperación
hizo poco para ocultar el grave daño que se había hecho. Para entonces, las acciones de Tesla ya habían caído un asombroso 21% en el año 2025. El conflicto con Trump no fue un incidente aislado, sino el clímax de un largo periodo de inestabilidad impulsado por informes de ventas débiles y las posturas políticas cada vez más controvertidas de Musk. La marca estaba golpeada, y su relación con el gobierno de Estados Unidos estaba hecha pedazos. Las consecuencias a largo plazo de esta disputa podrían ser graves. Tesla opera en una industria fuertemente regulada. Necesita la cooperación del gobierno para todo, desde aprobaciones ambientales para nuevas fábricas hasta el marco legal para los autos autónomos. Al convertir al presidente de los Estados Unidos en un enemigo personal, Musk ha puesto todo eso en riesgo. Una administración vengativa podría fácilmente crear años de dolores de cabeza regulatorios, retrasando proyectos cruciales y sofocando la innovación. Esto no se trata solo de Tesla. También afecta a SpaceX, que depende de lucrativos contratos de agencias gubernamentales como la NASA y el Departamento de Defensa. Musk esencialmente se ha peleado con su cliente más grande. De cara al futuro, Tesla se enfrenta a un futuro profundamente incierto. La compañía ahora debe navegar por un campo minado político, creado por su propio director ejecutivo. ¿Podrá la marca Tesla, que alguna vez fue un símbolo de un futuro limpio y esperanzador, recuperarse de estar en el centro de un drama político tóxico? Será un gran desafío recuperar a los consumidores que pueden sentirse desanimados por la controversia. La junta directiva de la compañía puede enfrentar una presión creciente de los accionistas para controlar a Musk, o al menos, para crear una clara separación entre sus batallas políticas personales y la estrategia corporativa de la compañía. Los días en que cada tuit de Elon era visto como una brillante jugada de marketing probablemente han terminado. En última instancia, la saga de Elon contra Trump sirve como una historia de advertencia sobre la volátil mezcla de grandes personalidades, política y negocios en el siglo XXI. El futuro de Tesla puede depender menos de su tecnología de baterías o de su capacidad de producción, y más de la capacidad de su director ejecutivo para hacer las paces o aislar a su compañía de sus propios conflictos. El camino por delante para Tesla requerirá una delicada maniobra, y el mundo estará observando para ver si el innovador que revolucionó la industria automotriz ahora puede navegar las consecuencias de una guerra que él mismo comenzó. El destino de una de las compañías más importantes del mundo pende de un hilo.